Picture this. You hit the water and find the perfect spot. You mix up some expensive, high-quality bait and prime the area so well that every trophy fish in the lake should be lining up for a feast. But an hour goes by, then 2. Your rod tip hasn't budged an inch. Or even worse, you're catching nothing but tiny bait thieves while you're waiting for a monster. Sounds familiar? What if I told you that at this very moment, a massive fish is sitting just 15 feet away from your bait, staring at it, and then swimming away in total terror? It's true. You aren't feeding the fish. You're scaring them off. Today we're uncovering the #1 mistake that turns your ground bait into a high-powered underwater repellent. And trust me, it's not something you'll find written on any label at the tackle shop. Are you ready for the truth? To understand why this happens, we need to stop thinking like humans for a second and start thinking like a fish. Forget our logic that more flavor equals better results. A fish's senses are on a whole different level. Their sense of smell is thousands of times sharper than a dog's. Their lateral line picks up the slightest vibrations in the water. And their vision, it sees a world we can't even imagine. In the wild, big fish stay alive by being cautious. A trophy carp or a massive bream only reached that size because it's suspicious of everything. It doesn't just charge in. To a veteran fish, any unnatural change in the environment is a massive red flag. We think we're setting a beautiful dinner table, but if that table smells like a chemical lab or looks like a total trap, no self-respecting trophy is coming anywhere near it. Let's break down exactly what you're doing wrong. Vamos a empezar con el error más común, el que yo llamo ataque químico. Muchos pescadores aplican esa de que entre más, mejor, y le mandan medio tarro de esencia a la masa. Uno ahí en la orilla siente que huele riquísimo. Que si fresa, que si ajo, que si tutti frutti. Pero metámonos un toque bajo el agua. En el agua los olores se mueven distinto. La concentración en el puro punto de pesca se vuelve una exageración. Para los sentidos tan finos que tiene el pez, eso no es un aroma rico, es un quemón químico. Mae, es como si a usted le rociaran gas pimienta en la cara. El pez se arrima, siente el golpe en los receptores y sale soplado del susto. Y ojo, que esto es todavía más delicado en agua fría, porque ahí el olor casi no circula. El ejemplo típico es cuando usan esos líquidos concentrados directo en el alimentador sin ninguna medida. Lo que terminan haciendo es una zona muerta alrededor del anzuelo, donde el pez, por puro instinto físico, simplemente no puede ni acercarse. El segundo error tiene que ver con la física de los aceites y las grasas. De fijo, han escuchado que los aceites no caminan bien en agua fría, pero ¿saben por qué terminan espantando al pez? Imaginen que echan un aceite de pescado o de cáñamo cuando el agua está a menos de 10 grados. Ese aceite no se va a disolver, más bien se corta, formando bolitas densas o una capa pegajosa. Cuando el pez llega atraído por el olor y empieza a filtrar el alimento, esas partículas de grasa se le quedan pegadas en las agallas y en la boca. En vez de alimentarse, lo que siente es una molestia terrible. Le cuesta respirar porque tiene los receptores tupidos de grasa tiesa. El mecanismo de alimentación se corta por completo. El pez siente que esa comida está mala, que es pesada o hasta peligrosa para él. Entonces, prefiere jalar del punto para limpiarse las agallas, y lo más seguro es que no vuelva. Lo irónico es que esa misma mezcla en verano sería un éxito total, pero ahorita
Lo que está haciendo es servir de tapón y arruinarles la pesca. El tercer punto, y póngale atención a esto, es el color de la masa. Muchas veces ni volvemos a ver el contraste que hay en el fondo. De ahí, imagínese un fondo de lodo bien oscuro, típico de nuestras lagunas, y que usted llegue y tire un montón de carnada amarillo chillón. Lo que hace es un manchón claritico. Tal vez a la sardinilla le cuadre, pero para un pez grande y malicioso, ese brillo es una señal de peligro. En un fondo así, el bicho queda regalado. Cualquier depredador lo ve a leguas. El instinto de un trofeo es mucho más fuerte que el hambre. Ese manchón es como prender un foco en un cuarto oscuro. El pez va a preferir quedarse en la sombra, por la orillita, donde el camuflaje todavía le sirve. Usted puede pasar horas sentado frente a ese semáforo, que el bicho le va a andar dando vueltas, pero ni a palo se va a meter al puro centro. El cuarto punto es el grosor del cebo. Aquí aplica el dicho de que a bocado grande, pez grande, pero al revés. Si su mezcla es puro polvito y migas finas, lo que está haciendo es una nube en el agua. Esa nube atrae de inmediato a toda la chiquitada. Se le llena el spot de sardinitas y peces pequeños haciendo un alboroto, y no dejan la carnada en paz. Al pez grande no le cuadra ese desmadre. Para un animal de buen tamaño, ponerse a filtrar polvito es una pérdida de tiempo y de energía. Él busca comida que de verdad lo llene. Si lo único que ve es una nube de polvo, prefiere seguir de largo buscando algo más sustancioso, como un caracol, larvas o granos grandes. Ese tipo de cebo fino funciona si uno quiere pescar rápido y bastante, pero es el principal filtro que evita que le lleguen los verdaderos trofeos. Number 5. Spoiled bait. This is a classic mistake on long fishing trips. You prep your corn, peas, or mash, and leave the bucket out in the sun. By the next afternoon it starts to turn, and you get that sharp, sour smell. Many anglers think, it's no big deal, fish don't mind. Fermentation is actually good. That is a total myth. There's a world of difference between controlled fermentation and straight-up rot. Sour bait completely messes with the pH level of the water at your spot. It starts releasing carbon dioxide and toxins, making the area acidic. A fish can pick up on that chemical change from dozens of yards away. To them, it's a massive red flag that the food is rotten and dangerous. You're literally turning a prime spot into a dead zone with your own hands. If your bait goes sour, toss it in the bushes, but never, ever dump it into the water. El sexto error es cuando el cebado tiene demasiada actividad, algo así como un geyser en el fondo. Vea, muchas marcas le meten a las mezclas partículas que flotan, como cáñamo molido o coco rallado. La idea suena bien, que las partículas suban para atraer al pez desde largo. Pero cuando hay demasiada cosa volando, lo que se arma en el fondo es un puro desorden. Todo burbujea, sube y baja. Tal vez para una carpa activa eso sea un punto a favor, pero para un pez grande y desconfiado, esa actividad tan rara más bien lo asusta. La comida no tiene por qué estar saltándole a uno en la cara. Si el cebado es demasiado activo, no logra formar esa alfombra de alimento, sino que lo que hace es una columna de puro rastrojo. Los peces grandes de fondo prefieren la comida inerte, esa que se queda ahí quietica, esperando a que se la coman. Ese montón de partículas subiendo y bajando el pez lo asocia con la chusma, con los pececitos que están ahí molestando, y no con una fuente de comida estable y segura. El séptimo punto es el error de la hidratación.
El cebo mal humedecido es el dolor de cabeza de todos los que están empezando. A veces la mezcla parece que está bien y hasta se dejan armar las bolas, pero el problema es que apenas tocan el agua, estallan de un solo golpe, ya sea mientras van bajando o apenas pegan contra el fondo. Al final, la corriente termina desparramando todo el alimento por un área enorme. Entonces, en lugar de concentrar al pescado, lo que está haciendo es regarlo por todo lado. El pez, en vez de quedarse fijo en un solo punto, anda ahí dando vueltas buscando migajas. Así se pierde la competencia entre ellos, y el pique se vuelve ralo y bien inestable. A los bichos grandes les cuadra estar en un solo lugar bien compacto. Si la corriente se lleva la comida unos 5 metros para abajo, el cardumen se estira y se termina yendo. El cebo bien preparado tiene que llegar hasta el puro fondo dentro del cebador y empezar a soltar solo cuando ya está ahí abajo. La mecánica del cebo es el secreto para manejar el cardumen a su antojo. El error número 8 tiene que ver con los olores, pero ojo, no es el olor de la carnada, sino el de sus propias manos. Los peces tienen un olfato que no juega. Ahora fíjese bien en sus manos. ¿Estuvo fumando? ¿Se puso repelente para los mosquitos? ¿O bloqueador solar? ¿Acaso pasó a la gasolinera de camino? Todos esos olores, la nicotina, los químicos, el petróleo, para los peces son venenos puros y señales de peligro. Cuando usted prepara el alimento o pone la carnada con esas manos, está soltando todas esas micropartículas en el agua. Para un pez, eso suena como una sirena de alarma, especialmente el repelente de bichos. Eso les provoca un pánico total. Si se echó spray y después metió las manos en el balde de la comida, mejor guarde las cañas y jale para la casa, porque un pez grande ni se le va a arrimar. La regla de oro: lávese siempre bien las manos con agua del mismo lugar donde está pescando antes de tocar cualquier carnada. El punto número 9 es lo que llamamos saciedad. Y es que sí, a los peces se les puede pasar la mano con la comida, sobre todo si usamos mezclas muy cargadas en momentos de poca actividad. Si usted empieza a tirar kilos de pellets, boilies o masas muy grasosas cuando el metabolismo del pez está lento, ya sea por un cambio brusco de clima o días muy fríos, el pez se va a llenar de inmediato. Con solo un par de bocados sentirá que ya tiene la energía necesaria y se pondrá pasivo. Puede que el pez esté ahí mismo, en su punto, pero simplemente no va a picar. Básicamente, su anzuelo se pierde entre un montón de comida sabrosa y pesada. Recuerde que el objetivo del cebado es despertar el apetito, no quitar el hambre. El alimento debe ser muy atractivo y con buen aroma, pero bajo en calorías. La idea es que el pez siga buscando y comiendo sin llenarse, hasta que por fin encuentre su carnada. El 10º error es ignorar la corriente durante el cebado inicial. Es pura geometría, algo que a muchos se nos olvida. Usted marca su punto en el fondo, ajusta la distancia en el clip y empieza a lanzar los cebadores grandes. Pero ojo, si hay corriente y buena profundidad, el cebador se va a desviar mientras cae. El alimento se sale y no cae donde usted midió con el plomo, sino varios metros más abajo. Al final, usted termina pescando en un lugar, mientras que la mancha de comida quedó en otro. El pez está concentrado donde cayó el alimento, y su carnada quedó en una zona vacía, río arriba. Los peces grandes casi nunca suben más allá del rastro de la comida. Se quedan ahí mismo, o un poco más abajo. Usted pensará que el pez no quiere picar, pero la realidad es que simplemente no le pegó al punto exacto. Siempre hay que compensar la caída por la corriente,
para que el anzuelo quede justo en el puro centro de la acción. El punto número 11 es clave: la falta de proteína animal cuando más se necesita. Estamos muy acostumbrados a usar solo harinas y masitas, pero para peces como la carpa o el tenca, el bicho es fundamental. Hablamos de lombriz picada o larvas. Si usted está pescando en un lugar donde abunda el alimento natural y solo les ofrece pura repostería, puede que el pez ni siquiera lo vea como comida. Imagínese que usted tiene hambre de un buen bistec y lo que le ofrecen es una galleta de soda. Sí, puede que huela rico, pero eso no alimenta. Agregar ese picadillo de lombriz o larva a la mezcla suelta una señal poderosa de pura proteína que vuelve locos a los peces grandes. Esa es la razón por la que, a veces, solo pican los más chiquiticos, mientras que el animalón de verdad se queda ahí cerca, prefiriendo buscar su alimento natural en el fondo, en vez de hacerle caso a su trampa. El error número 12. La sal y el azúcar. O para ser exactos, el desbalance entre ambas. A veces se nos olvida que la sal y el azúcar son los potenciadores de sabor y conservantes que nos da la naturaleza. En los ríos y lagunas, los peces siempre andan buscando minerales porque el agua dulce no tiene mucha sal. Meterle un toquecito de sal al cebo cuando el agua está fría funciona como un imán. Pero mucho cuidado, porque si se le va la mano, el efecto es al revés. El exceso de sal deshidrata los tejidos del pez y eso lo hace sentir incómodo. Lo mismo pasa con el azúcar y la melaza en el verano. Si se pasa de dulce, la mezcla se pone demasiado pegajosa, pero el mayor problema es que el azúcar acelera la fermentación. Si usted prepara un cebo muy dulce por la mañana y hace mucho calor, ya para el mediodía eso se va a fermentar, convirtiéndose en puro alcohol o vinagre. La clave está en el equilibrio y en entender la temporada. Si el agua está fría, use sal y especias. Si hace calor, use azúcar y frutas, pero siempre con medida, sin exagerar. Punto número 13. El ruido al alimentar la zona. En la pesca de carpa se usa mucho el spombing o cebado con cohete. Es una técnica muy efectiva, pero hace demasiado escándalo. Si usted está pescando en playitas o zonas de menos de 2 metros de profundidad, el impacto de un cebador pesado o una bola de comida suena como si tirara un ladrillo al agua. El pez grande es muy asustadizo con los golpes. Si usted bombardea el punto cada 2 minutos, lo que va a hacer es espantar a los ejemplares más buenos. El pez simplemente se va a alejar a una zona segura y va a esperar a que termine la artillería. A veces es mucho mejor hacer un solo cebado fuerte y quedarse bien calladito 1 o 2 horas, tirando solo porciones mínimas, en lugar de estar golpeando el agua a cada rato con equipo pesado. El silencio es parte fundamental de la estrategia, especialmente en lugares silvestres donde los peces ya están muy toreados. Error número 14. Usar agua del tubo para preparar la mezcla. Parece algo sin importancia, ¿verdad? Muchos alistan la masa en la casa para ahorrar tiempo en la pesca y le mandan agua de la paja. Pero, ojo, esa agua tiene cloro, y el cloro es un veneno. Para el pez, el olor a cloro es una señal de peligro. Eso se pasea en cualquier aroma, ya sea vainilla o fresa. Aunque usted crea que el agua ya reposó, ese rastro químico se queda ahí. Al llegar al lugar con ese alimento, está metiendo un elemento extraño y agresivo al agua. Entienda esto. Siempre, pero siempre, use el agua del propio lugar donde va a pescar. Esa es la que tiene la microflora y el pH al que los peces ya están acostumbrados,
sin nada de química que los espante. Bloque 15. El colocho de no pegar el lenguado con la carnada. De ahí, imagínese que usted está cebando con puro pelet de pescado, pero en el anzuelo pone maíz dulce. Nada que ver. O que les tira un lenguado de galleta dulce y de carnada les manda un puño de lombrices. A veces ese contraste sirve. No le digo que no, pero lo más normal es que el pez grande busque lo que huele en todo el parche de comida. Si usted armó un buen tendido de cáñamo y maíz en el fondo, de ahí, en el anzuelo tiene que ir maíz o algo que se le parezca. Vea, el pez chupa la comida como una aspiradora, parejo. Si la carnada sabe o huele muy distinto a lo que hay en el suelo, el bicho la va a escupir por puro reflejo, como si fuera algo extraño. El principio de darle de comer lo mismo que tiene en el anzuelo es la base de todo, pero a veces, por andar de inventores, se nos olvida lo más importante: pura vida. El error número 16 es el famoso efecto aspiradora y la competencia entre especies. A veces, la mezcla es tan fina y tiene tan buen sabor que atrae a una nube de peces pequeños y agresivos. Son cientos. Andan como locos y se lo comen todo en un segundo. Pero el pez grande es distinto. Es más lento, más tranquilo. Cuando llega al punto y ve ese desorden de peces pequeños estorbándole, simplemente no quiere meterse en el lío y se va. No se siente cómodo en medio de ese alboroto. Su tarea es quitarse de encima a la menudencia. ¿Cómo? Use partículas más grandes, elimine el polvo y haga que el cebo sea más pesado y pegajoso. La idea es que se quede fijo en el fondo, como una piedra, y que solo esté disponible para los que tengan la boca lo suficientemente grande para tragarse ese bocado. Si usted no ajusta la consistencia de su mezcla, el pez grande nunca va a poder llegar al banquete. Punto 17. La falta de competencia por el alimento. Esta es la otra cara de la moneda. Si usted tira demasiada ceba y la esparce por un área muy grande, el pez no siente la necesidad de competir. Simplemente nada tranquilo, picando un poquito aquí y otro allá. No tiene prisa, está lleno y relajado, y por eso el pique se vuelve lento. La situación ideal es cuando ponemos la cantidad justa de comida para armar un alboroto. Muchos peces, poca comida. Ahí es cuando se activa el instinto de aproveche antes de que otro se lo gane. En ese estado el pez pierde la cautela y muerde su carnada con ganas. El arte de cebar es ese equilibrio. Atraer al pez sin llegar a llenarlo, creando una sensación de escasez en medio de un aroma irresistible. La pifia número 18 son los puros cuentos sobre el color según la temporada. Mucha gente se queda con la idea de que en verano toca usar colores claros y en los meses más frescos, colores oscuros. Pero la verdad es que eso es batear a ciegas. La clave no es el calendario, sino qué tan clara esté el agua. En pleno verano, el agua se puede poner bien verde y espesa por las algas, y allá abajo, la visibilidad es nula. En un escenario así, el color deja de importar. Lo que realmente jala al pez es el aroma y la vibración. En cambio, cuando el agua se aclara, hasta lo más oscuro resalta en el fondo. El error es seguir las reglas de los libros sin fijarse en cómo está el spot ese día. A veces, un lenguado rojo funciona mucho mejor que uno negro simplemente porque imita un nido de larvas. No se amarre a dogmas. Mejor experimente y vea cómo reacciona el pez, que al final, él es el que manda. Punto número 19. Ignorar la termoclina. Esto tiene que ver más con la física del agua, pero el cebado juega un papel clave aquí. En el verano, el agua suele dividirse en capas. Arriba está caliente, mientras que abajo está fría,
y casi no tiene oxígeno. Si tiras la carnada al fondo de una fosa profunda, donde la termoclina bloqueó el oxígeno, el pez simplemente no va a bajar. No importa qué tan buena sea la mezcla que estés usando, el pez se va a quedar a media agua, justo por encima de esa capa fría. En este escenario, cebar el fondo es inútil y hasta perjudicial, porque la comida se va a pudrir ahí abajo donde no hay oxígeno para que las bacterias la descompongan. El error es ese: alimentar el fondo cuando el pez está más arriba. Lo que ocupas es un cebado ligero, que baje lentamente, como el zig-rig, o buscar lugares menos profundos donde el agua se mezcle mejor. Y para cerrar, el error número 20. Creer que existe una solución mágica. Muchos caen en el cuento de: voy a comprar el paquete más caro, de la marca más puda de todas, y los peces solitos se van a tirar a la panga. Ahí le estás echando la responsabilidad al fabricante. Pero míralo así: la carnada es solo una herramienta, como un martillo. Con un martillo podés armar una casa o pegarte un buen mazazo en el dedo. La mezcla más fina del mundo, si la preparas mal y la tirás donde no es, no te va a servir de nada. Hasta un poquito de alimento sencillo en manos de un pescador que conoce el agua le va a ganar. El fallo principal es no usar el coco. Analiza el fondo, el clima, fíjate si el pez anda activo. Tenés que ajustar tu mezcla a lo que está pasando en ese preciso momento. La carnada está para resolver un problema real ahí mismo. No es nada más un rito para ver si el Tata Dios te manda el milagro. La pesca no es una lotería. Es una partida de ajedrez contra la naturaleza. A partir de ahora, debes ver tu ceba como lo que realmente es: una herramienta de precisión para influir en el comportamiento del pez. El aroma, el color, la textura y el valor nutricional. Cualquiera de estos factores puede regalarte el trofeo de tu vida o espantarlo para siempre. El mensaje principal de hoy es simple: deja de cebar por inercia. Antes de empezar, hazte siempre esta pregunta: ¿para quién estoy preparando este banquete? ¿Y cómo se ve desde los ojos del pez? Evita el exceso de químicos. Asegúrate de que todo esté fresco y cuida la limpieza de tus manos. Al aplicar estos conocimientos, verás cómo esos puntos que parecían muertos cobran vida, y los peces pequeños abren paso a las picadas potentes de los ejemplares de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Si te sentiste identificado con alguno de estos errores, cuéntame en los comentarios: ¿qué es lo más extraño que le has echado a tu mezcla? No olvides suscribirte, darnos un buen like y nos vemos en la próxima salida. Pura vida y buena pesca.